Nuevamente, buen día, iglesia. Amén. Estamos estudiando la primera carta del Evangelio de Juan. Hoy entramos al capítulo 4. Y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 6. Sin embargo, creo que solo vamos a entrar a lo que es la introducción, por la importancia que son estos versículos. Estaba yo estudiando este capítulo y realmente uno de los versículos más difíciles de explicar, tal vez en el sentido de que a veces las personas que están oyendo no entienden. Pero es la más importante, podríamos decir así, para darnos una explicación de por qué muchos estaban en la iglesia y muchos se fueron de la iglesia. Cuando uno lee estos primeros 6 versículos de la primera epístola de Juan, lo leemos para que tú veas en tu Biblia. Dice así: amados, dice, aquí vas a encontrar 2 palabras, ellos y nosotros, ¿sí? Ellos y nosotros. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿de quién es? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, ahí está, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí? Es importante a veces la introducción que doy, porque a veces me hace entender y me hace ilustrar de lo que vamos a ir estudiando. Usted sabe, no todos quizá, pero la mayoría de ustedes sabe que hace 18 años, el 2005, entregué mi vida al Señor, como decimos. Y a partir de aquello, creo yo, después de 18 años, si es que estoy estando bien, ¿no es cierto?, no he parado de estudiar la palabra del Señor. Y digo no he parado en certeza de que siempre le he puesto un poco de voluntad a querer aprender la palabra del Señor. En mi corazón siempre estaba conocer lo que dice la palabra del Señor. Muchos de aquellos que me conocen desde antes, usted sabe, y cuando cantaba esta canción, yo lo había escuchado en Asambleas de Dios, cuando ya me iba y de alguna manera me congregaba ahí, pero no era, podríamos decir así, un cristiano. Iba más porque tenía que ir, era como un oyente más de aquello. Y más allá, ya cuando entré, decidí bautizarme un 29 de enero del 2005, por eso lo tomo como es referente a aquello que había encontrado, que había decidido seguirle al Señor. Siempre buscaba un lugar donde yo aprender la palabra del Señor. Lamentablemente en la iglesia donde me había bautizado, que es Alianza Cristiana y Misionera, no había una escuela bíblica, y siempre instaba yo al pastor a que haya. Solo había ese movimiento celular que siempre se menciona, ¿sí? Células, donde yo iba y estaba ahí con 3 pastores que eran parte de mi célula. Sí, Pastor Hilarión, me acuerdo, el hermano Eduardo, colombiano, y había el maestro era un hermano que era, no me acuerdo, este hermano que también estuvo conmigo estudiando en palabra de fe, ¿sí? Ya buscando aquello, usted quizá, lo digo esto porque quizá usted alguno conoce, pero logré buscando en el Señor, buscando querer aprender, entré a palabra de fe, ¿sí? Cuya doctrina ahí esencialmente, ahí estuve estudiando 3 años, usted sabe, 3 años, estudié ahí todas las noches, pero la doctrina principal ahí era el Evangelio de la prosperidad, más allá del Evangelio según Jesucristo.
Entiendo aquello porque ahora sí puedo reconocer, podríamos decir así, cuál era la inclinación que ellos tuvieron. Pero siempre desde un momento, desde que estudié y las cosas que yo aprendía, de alguna manera transmitía a aquellos que yo transmitía el conocimiento. Conforme a la información que se me daba, pues yo también daba aquello, porque yo entendía de que esa información que se me estaba dando era pues la correcta, ¿sí? Y en mi conciencia, o sea, no lo hacía de mala fe, pero usted sabe, más allá y después del transcurrir de los tiempos, ya había acabado los 3 años en Palabra de Fe, sí, y después busqué un otro lugar donde podía yo seguir estudiando, porque no quería quedarme ahí, y ahí conocí lo que es el seminario Sion, ¿se acuerdan de la hermana Joyce? Ahí estuve como creo unos 5 años estudiando por libros, ¿se acuerdan? Algunos creo que ha pisado ahí, ¿no? Estudiábamos por libros, ¿sí? Y ya después de haber estudiado algunos libros, bueno, llegué como quien sabe, como quien dice llegué a dar clases como maestros, no solo tanto en Palabra de Fe, ¿no? Que después se volvió Rema, y después empezaba a dar clases ahí en Sion, ¿sí? Ahora, dentro de Palabra de Fe a Sion había mucha diferencia, porque Palabra de Fe era netamente doctrina de la prosperidad, ¿sí? Y Sion, de alguna manera, era mucho más centrado, era mucho más real, podríamos decir así, aunque después, que ahora que estudio, hay algunas cosas en las cuales diferenciamos doctrinalmente. Por ejemplo, un ejemplo nomás, porque no te voy a hablar de aquello, un ejemplo, por ejemplo, en lo que es el seminario Sion, ahí en los textos que estudiábamos, era que para ellos, por ejemplo, la salvación se perdía, ¿sí? Y de la misma manera informaba todo lo que estaba ahí, porque yo reconocía que dentro de la doctrina, pues esa doctrina era verdadera, ¿no? O sea, yo lo asumía como verdadera, pero gracias a Dios más adelante, o sea, estudiando mucho más la palabra, entendí, ¿no? Y siempre ahora les digo a ustedes que la salvación no se pierde, si realmente eres salvo. Si tú ves, durante 18 años he tratado de buscar, ¿sí? Lo que la palabra de Dios dice. Ahora, se acordarán, hace una semana creo que mandé un video de Juan Manuel Vaz, ¿no? Donde él argumenta y dice, todos dicen que tienen la sana doctrina, no sé si escuchaste eso, ¿no? Y si tú le preguntaras al diablo, dice, no, él en ese video, hasta el mismo diablo diría, esto es sana doctrina, ¿no es cierto? Y él dice, hace la referencia, dice, ¿cómo sabemos que es sana doctrina? Y él manda, podríamos decir así, a que todos deben estudiar la palabra para identificar si realmente es sana doctrina, estudiar la palabra del Señor. Cuando yo hago este estudio de la primera carta de Juan, y hago una retrospección de mi vida especialmente, de mi vida, digo yo, y me pongo a pensar, cuando yo hacía esto, cuando yo preparo, a veces me pongo a pensar, y quiero transmitirles a veces mi pensamiento, y digo, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en Palabra de Fe? ¿Me entiendes? De alguna manera allá logré sobresalir, podríamos decir, entre aquellos que estaban estudiando, al punto de que ellos confiaron en mí como para levantar una obra, ¿no es cierto? Para levantar una iglesia, ¿sí? Pero a través de ¿qué? De mantener esa doctrina que se estaba allá. Quizá no conoces mucho de lo que yo pasé cuando yo estaba en Palabra de Fe, incluso ya estaba económicamente mucho más resguardado, podríamos decir así, porque allá tenían y nos daban un sueldo fijo, me acuerdo eran 1.500 bolivianos para ese entonces, estoy hablando hace años atrás, ¿no? Y aparte, según ellos, según la metodología que ellos tenían, de los diezmos, ofrendas que se recibía, pues aparte de aquello tenía un otro ingreso, ¿no es cierto? Y ellos se ocupaban, ¿sí? De alguna manera de inmiscuir en el crecimiento de la iglesia, porque para ellos era fundamental que la iglesia crezca en miembros,
¿sí? A través de actividades, podríamos decir así, a través de instrumentos, de estrategias más humanas que espirituales. Por eso es que alguna vez incluso muchos de ustedes, creo que Danielita es la que más está entendiendo de las cosas que estoy hablando, y Claudita, que son las que están quedando en realidad, estrategias humanas, ¿no? En las cuales había que atraer a las personas, sí, el fin era llenar la iglesia o hacer crecer la iglesia de los miembros, sí, con diferentes actividades, sí, hemos tenido noches de talentos, hemos tenido noches de películas, hemos tenido horas, o sea, hemos tenido un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero siendo honestos, sí, siendo yo honesto con ustedes, sí, siempre había en mi corazón algo que no me satisfacía, sí, no estaba muy a gusto con ese sentir, al punto que tuve que tomar decisiones, sí, muy radicales dentro de mi percepción. Porque dije en algún momento, bueno, hasta aquí llegué con esta denominación, podríamos llamarlo así, sí, no voy más porque no me siento bien, sí, no me siento bien porque algo me decía en mi corazón, en mi conciencia, que no estaba bien, sí, no te puedo explicar a veces muchas cosas. Entonces dije, no estamos bien. Luego pasé a formar bueno, no sé si en los tiempos a veces se me cruza un poquito, ¿no? Estábamos ahí en la Alianza Cristiana Misionera, llevamos la obra a Quillacollo, ¿sí? Después, ¿no? Fue antes eso, no me acuerdo en los tiempos. Bueno, estuve ahí, de igual manera, había cosas que no me gustaban dentro de aquello, especialmente dentro del liderazgo, cuando proponían y veían pastores probando, o sea, y yo de alguna manera entendía, había muchas cosas que no concordaban con las escrituras, por lo menos hasta el momento en que yo entendí algunas cosas. Y así seguí estudiando, pero no dejaba de estudiar pero tenía a alguien de quien aprender, porque tú sabes, no puedo yo estudiar la Biblia y si no tengo a alguien que me pueda guiar, orientar aquello, pues me hubiera quedado quizá con los pensamientos míos, ¿no? Con mis deducciones mías. Entonces, de igual manera, entonces tuve que seguir estudiando y digo, gracias a Dios, y ahora lo digo con certeza, sí, que gracias a Dios que el Señor me encaminó, creo yo, sí, en lo que es lo más cercano a la sana doctrina. No sé si más adelante, sí, voy aprendiendo cada día, pero hay un versículo por el cual hoy, quizá la siguiente semana, porque hoy es más de introducción, sí, me ha hecho entender aquello. Aquí en el versículo que hemos leído en los versículos dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, sí. Una de las evidencias que yo veo, en mi vida, digo así, sin temor a equivocarme, y si me equivoco, bueno, y no quiero sonar muy orgulloso, no es orgullo, sino que quiero dar de alguna manera el contexto del cual se está hablando en estos versículos. Cuando dice aquí, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, cuando uno es verdaderamente creyente, ¿sí? El Señor lo va a guiar, así como hemos cantado en la canción, no va a dejar que ninguno de sus hijos sea extraviado por aquellos espíritus, por eso habla de espíritus aquí, y dentro del contexto está hablando de hombres, ¿sí? De falsos maestros. Por eso dice, probad, dice, ¿sí? Amados, no creáis a todo espíritu. Y cuando estamos hablando de espíritu, estamos hablando de hombres, ¿sí? En este caso, dentro del contexto de falsos maestros que están hablando, ¿sí? O están enseñando cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Entonces, Juan está mandando a sus oyentes a decir, no, usted tiene el deber, sí, es más, tiene un mandato de probar si son o lo que están escuchando es de Dios o no es de Dios, ¿sí? Porque hay muchos en el mundo, o sea, hay una diversidad de espíritus, falsos pastores, falsos maestros, ¿sí?
hijos de Satanás que se han entrado a la iglesia encubiertamente, ¿sí?, como ángeles de luz, pregonando ser que ellos están enseñando la verdad, pero no lo son, y Juan quiere mostrarles y quiere darles pruebas de cómo pueden identificar a aquellos, ¿sí? Y si tú eres realmente un verdadero creyente, ¿sí?, vas a vencer a estos. Vas a vencer a estos, ¿sí? No te vas a dejar acarrear con estos, y vas a llegar a ser, o vas a formar parte de aquellos que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Sí? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Dios, ¿sí?, en su soberanía, ¿sí?, siempre va a cuidar a su familia. Y entendemos, una y otra vez te lo he dicho, nadie va a arrebatar de la mano del Señor a un hijo suyo. Nadie, absolutamente nadie. Cuando Juan dice, sí, mayor es el que está en nosotros, ¿quién está en nosotros? Dios, el Espíritu Santo, que nos ha confirmado, sí, que somos hijos de Dios, que Él nos guía, nos ayuda en el ministerio, sí, Él nos revela las Escrituras, nos da entendimiento para entender su palabra. Entonces, aquel que tiene el Espíritu Santo, ¿sí?, no va a ser engañado por estos. Sin embargo, es una advertencia que lanza Juan, porque el enemigo no solo opera con sus hijos, que son sus hijos, o sea, los hijos de Satanás, sino también él se inmiscuye y trata de meterse en la vida del creyente. No le puede robar la salvación, ¿no es cierto? Pero él va a seguir operando porque ese es su fin. Satanás viene a robar, matar y destruir. Entonces, cuando uno lee el primer versículo del capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino, dice, hay un mandato aquí, que dice, probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. ¿Cómo pruebo yo? Creo que en esta iglesia es la iglesia que más conocimiento ha recibido para identificar quiénes son unos falsos maestros. Hemos hecho todo el estudio de la carta de Judas, ¿no es cierto? Hemos estudiado primera y segunda de Timoteo, Tito, pero a veces cuando yo me hago una retrospección y digo, pero si ya les hemos enseñado esto, yo mismo a veces me pongo en mi mente y digo, ¿y por qué se fueron muchos? ¿Por qué? Quizá han determinado ellos que yo les enseño falsa doctrina y por eso se fueron. Bien por ellos si fue así, y mal por mí, en otras palabras. Pero mal por ellos y bien por mí si no fue así. No sé si me has entendido como trabalenguas que se me ha salido. ¿Me entiendes? Porque uno tiene que aprender a reconocer si realmente está siguiendo a un falso espíritu. Vuelvo a repetir, cuando se habla aquí de espíritu, está hablando de ese falso maestro, de aquel que está hablando, ¿sí?, que dice que está hablando la verdad, o sea, las Escrituras, pero no lo está diciendo. Ahora, tú tienes que saber, antes de poder estudiar estos 6 versículos, yo decía, ellos tienen que entender primero, ¿sí?, cómo opera Satanás a través de estos falsos maestros. Tienes que saber cómo realmente opera Satanás para cumplir sus propios fines, sus propios propósitos que Satanás tiene. Entonces, un poquito como introducción, porque entiendo que va a haber algo hoy día, ¿no es cierto? Simplemente, entonces, como introducción, quiero que entiendas aquello. ¿Sabes qué, hermano? Es crucial que entiendas estos versículos. Es crucial, ¿por qué? Es vital dentro de ti. Es vital, porque yo sé, hermanos, que cualquier momento, cualquier rato te vas a tener que ser confrontado, ¿sí?, en tus decisiones que vas a tomar de aquí adelante. De algún momento vas a tener que decidir de aquí adelante qué vas a hacer con tu vida espiritual. ¿Sí? Y tienes que saber y tienes que entender que donde tú vayas,
tienes que probar, dice aquí, es un mandato que Juan está dando, tienes que probar a todo espíritu, si son de Dios o no son de Dios. ¿Me entiendes? Porque hay muchos que están llenando iglesias a montones. ¿Por qué? Porque hablan cosas del mundo. Por eso dice aquí, del mundo, de lo que les agrada, de lo que habla 2 de Timoteo 4, ¿sí? De lo que les gusta escuchar, lo que les gusta hablar, o sea, de lo que está lleno su corazón. Entonces es vital que tú entiendas aquello. Y yo decía, de una vez entro al estudio porque es corto, el 1 al 6, y es fácil de explicar, pero necesito que tú entiendas cómo opera Satanás, ¿sí?, en las personas. Y cuando digo las personas, estoy hablando de estos hombres que han entrado a la iglesia encubiertamente. ¿Ok? Entonces, Satanás opera en sus propios hijos y también opera en los hijos de Dios. Y hoy quizá vas a decir, ¿cómo es eso? Estas dos esferas en las que Satanás opera, quizá te va a ayudar a entender más adelante de los versículos que vamos a estudiar del 1 al 6. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a ver primero, o sea, como introducción a lo que vamos a ir estudiando, vamos a ver cómo opera Satanás en sus propios hijos. ¿Sí? Porque entendemos, Juan ya lo dijo, ¿sí? Hay dos grupos de personas en este planeta Tierra, ¿no? O eres hijo del diablo, o eres hijo de Dios. Punto, no hay más, no hay personas. Y lo primero que Satanás hace, o sea, cómo opera en sus hijos, en sus propios hijos, Satanás está ocupado en su obra de prevenir. Él previene, pervierte, oprime, ¿sí? Conocemos a Satanás aquello, pero él lo que primero hace, cómo opera en sus hijos, es previene. Si tú te vas a esta parábola que es la más estudiada, te vas a Lucas capítulo 8, ¿sí? Tú vas a entender aquí en el versículo 11, nomás voy a leer, dice, esta es, dice, pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Y el versículo 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, ¿y qué hace? Y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué quita? Para que no crean y se salven. ¿Te das cuenta? Satanás ve que la palabra de Dios ha sido lanzada, ¿sí? Y a veces vienen personas así, cuyo corazón es como el camino, duros, ¿sí? Han transcurrido tanto, la vida ha hecho que su corazón esté tan duro, que cuando reciben la palabra, Satanás, ¿qué hace? Previene, no quiere que esa semilla entre a su corazón, porque dice, por ahí es salvo. Se vuelve, no, o sea, no, salvo. Entonces lo que hace, ¿qué hace? Quita Satanás esa semilla. Aquí dice en el versículo, ¿no es cierto? Quita para que no crean y se salven. Entonces Satanás está ocupado en eso, ¿sí? Él no va a querer que le arrebaten un hijo suyo. El diablo siempre va a arrebatar la palabra, ¿sí? Siempre va a arrebatar la palabra. Entonces, claro, como el corazón está duro, ¿sí?, de la persona, ¿sí?, la palabra no entra, pues, como, tú ves, ¿no?, la alegoría que hacen aquí, ¿no? O sea, duro está acá, el diablo viene, en el momento de la salvación, viene. Y él se encarga de ¿qué? De prevenir. Dice, no, y empieza a hablar en su mente, y empieza a hablar con circunstancias, situaciones, al punto de que el hombre que ha escuchado, dice, no es para mí. Sí, se va. ¿Sí? No va a querer que le quiten un hijo suyo, vuelvo a repetir. Y Satanás también está ocupado en la obra de que no solo previene, para que nadie sea salvo, sino también que él, lo mejor que puede hacer es pervertir la palabra. ¿Sí? Pervierte la palabra. Y lo hace, ¿cómo lo puede pervertir la palabra Satanás? Lo hace a través de enseñar doctrina falsa. Si yo te digo doctrina falsa, ¿sí?, siempre vas a seguir siendo hijo del diablo.
¿Me entiendes? Si la palabra verdadera viene a ti, o sea, eso puede generar en ti un corazón, podríamos decir así, verdadero, o sea, la salvación de fe genuina va a venir y vas a creer y vas a salvar. Entonces, lo mejor que puede hacer Satanás, ¿sí? Es ¿qué cosa? Pervertir. En otras palabras, ¿cómo lo hace? A través de enseñar una doctrina falsa. Y ahora, ¿y la doctrina falsa? ¿Qué hace la doctrina falsa? ¿Cómo podría resumir yo la doctrina falsa? Y la doctrina falsa lo que hace primero es negar la autoridad de las Escrituras. ¿Sí? No, esto no es palabra de Dios. Fue hecha por hombres. Entonces, él lo que hace es negar la autoridad de la palabra de Dios. No todo lo que está escrito es verdad. No quiso decir eso, como en el huerto del Edén, ¿sí? No vas a morir. O sea, tranquilo vos, estoy poniendo un ejemplo, ¿me entiendes? Va a negar la autoridad de la palabra de Dios. Pero no solo va a negar la autoridad de la palabra, de las Escrituras. Ahora, recuerda, si eres un verdadero hijo de Dios, si realmente el Espíritu Santo está en ti, ¿sí? Tú vas a asumir que esto es, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Es verdad. Vas a asumirla la palabra como una autoridad plena, absoluta. Y lo que dice aquí, Dios dice aquí es verdad. ¿Me entiendes? Es verdad. Entonces Satanás también va a negar, una de las formas de pervertir la verdad es negar la deidad de Cristo. Y cuando hablamos de negar la deidad de Cristo es aquello de lo cual Juan está hablando específicamente en este primer evangelio. Porque muchos estaban negando la deidad de Cristo. No, para los que ahí estaban los agnósticos, los que iban a ser más adelante, estaban diciendo, no, Cristo, ¿se acuerdan? Cristo, o sea, Dios, o sea, Jesús era un hombre, sí, pero vino Dios en su bautismo, sí. El Espíritu Santo vino en él y se salió cuando él fue a la cruz. Pero ellos no estaban reconociendo que Cristo, sí, era Dios. Y el Verbo se hizo Dios. Que siendo, o sea, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que después hace, sino que es Él siendo Dios. O sea, muchos no asumen que Cristo o Jesús es Dios encarnado. Pregunta, ¿cómo ven tú a un mormón en relación a lo que es Jesucristo? Va a decir, no, él también es un ser creado, ¿sí? O un testigo de Jehová. Ninguno de ellos va a asumir, o otras religiones, entre comillas, va a asumir que Cristo es Dios. O sea, Dios, 100% Dios, 100% hombre, ¿sí? Sí. No van a asumir aquello. Entonces lo que quieren hacer es negar la deidad de Cristo. Sí, no, que fue un hombre más, tuvo su familia, tuvo sus hijos, era un hombre, un gran profeta, sí, un conocedor, era una excepcional persona, etcétera. O muchas cosas pueden hablar, pero lo que Satanás quiere hacer es negar la deidad de Cristo. ¿Sí? Entonces, quiere negar aquello. También Satanás quiere pervertir la verdad a través de negar, por ejemplo, la segunda venida. Niega la segunda venida. ¿Se acuerdan que alguna vez, por ejemplo, donde les di el ejemplo, y puedes preguntar con toda libertad a José, ¿no? Ahí donde ellos están, no creen en la segunda venida, ¿sí? Y para negar en la segunda venida es desconectar el juicio que está profetizado en su palabra, ¿no? Es como meterse a ese grupo de segunda de Pedro donde dicen, ¿y dónde está pues ese gran advenimiento? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Cuándo va a venir? ¿Se acuerdan? Y el Señor, y más adelante Pedro les dice, sí, hermanos, sí, estén ahí, esperen al Señor, sí, sin mancha, irreprensible, en paz con Dios. O sea, negar la segunda venida, dentro de mi punto de vista, es un punto muy fundamental, dentro de mi punto de vista. Claro, cuando yo hablé, por ejemplo, con José, me dijo, pero hasta Sproul no cree en aquello, y se lleva bien con MacArthur. Está bien, pero yo no lo voy a creer más a Sproul, sí, prefiero creer más a su palabra. Sí, entonces no puedo yo asumir de que sí, reconozco, ¿no?
lo maestro que puede ser Sproul, pero no voy, por aquello voy a asumir lo que él piensa y aquello. Entonces, pero de alguna manera es negar. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hay muchos pentecostales en este tiempo que lo que ellos hacen ahora muchas veces es negar la segunda venida y asumir de que ahora somos nosotros reyes y sacerdotes en este tiempo y debemos tomar y debemos asumir que en este tiempo que nos toca vivir debemos vivir como reyes, ¿sí? Debemos ser como esos hombres que debemos tomar posición en el gobierno, en todo lugar, etcétera, etcétera. Ya somos. Y es verdad en el sentido de que sí somos reyes y sacerdotes, pero no como ellos lo quieren poner. ¿Me entiendes? Si tú ves, por ejemplo, lo que es el pentecostalismo, ¿sí? Saben que si uno va a las estadísticas, según, y tú puedes investigar, el 90% de los miembros de las iglesias pentecostales sigue siendo pobres. Y 10% sí son realmente adinerados, de alguna manera. Por eso les hablé a un principio de aquello, porque para ellos, sí, el que el pastor sea pobre no da con esa su corriente, con esa su denominación. Para ellos es importante que el pastor esté con terno, con reloj, ¿no? Su Rolex, su anillo de oro, o sea, vean, ¿por qué? Porque ellos tienen que mostrar lo que están vendiendo, ¿ya? Tienen que mostrar lo que están vendiendo. Entonces, y la gente, bueno, que está ahí también quiere ser como él, ¿no? Tener, bueno, si el pastor, ¿no? El Kai Luna o Maldonado o Dante Hebel tienen ahí sus autos, aviones, ¿no? Benny Hinn y todo aquello, yo también puedo tener, sí, tú también puedes tener, te dice. Y si no lo tienes es porque tu fe es muy baja, no tienes mucha fe, ¿sí? O no estás sembrando, no estás ofrendando, etcétera. Entonces manipulan aquella situación. Y realmente eso es una mentira que Satanás ha incursionado dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la necesidad más grande de las personas? Querer salir de aquello. Porque es una lucha, ¿no es cierto? Una lucha de que el hombre tiene. Entonces Satanás niega la deidad de Cristo. Satanás siempre niega la segunda venida, ¿sí? Entonces, y propagan en su lugar muchas doctrinas falsas. También, sí, lo que hace Satanás es propaga la idolatría, que es lo que propaga la idolatría del cual cada uno debe buscar, por decirte, debe tener un Dios propio, aquello, ¿no? O sea, para muchos el Dios que tiene cada uno, tienes que tener mucho cuidado, a veces el trabajo, que te puede alejar de las cosas de Dios. La misma familia a veces te puede llegar a ser un Dios para ti, ¿sí? Cualquier cosa que esté por encima de Dios, ya viene a ser ¿qué cosa? Idolatría, ¿sí? Un estatus, una posición, y vuelvo a repetirte 100 veces. No te estoy diciendo que Dios no quiere que seas próspero, ¿sí? No te estoy diciendo aquello. A veces eso entienden, o mal me entienden aquello. No, Dios quiere que seas próspero. Amado, yo deseo que seas próspero, sí, en todas las cosas. Pero así como prospera tu alma, primeramente pon, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? El reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Es más, Proverbios te da, y les he dado a ustedes muchos principios por los cuales tú puedes realmente tener. Y es más, yo quisiera que tú seas próspero, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice, si tú tienes y el Señor te bendice, ¿es para qué? Para que des a tus hermanos, ayudes a tus hermanos, ayudes en la obra del Señor. ¿Cuánto no quisiera? ¿Por qué estamos tomando la decisión de irme allá? Porque ya no podemos ya solventar. Es una carga muy pesada acá como para poder sostener el alquiler, y generalmente viene eso realmente sobre mí. Y no crean que yo no me puedo estresar, por más que confío en Dios. Yo también tengo a veces mis prisiones, o sea, mis presiones, y sí, de alguna manera trato de buscar una solución conforme a la sabiduría de Dios, ¿no? Para ver qué voy a hacer. Pero gracias a Dios, hasta ahora puedo decir que Dios es tan fiel que me asombra a veces su fidelidad, ¿no? Y me asombra, y no sé qué vendrá más adelante. Y soy honesto, no sé. Hasta eso a veces como
como le digo a mi esposa, hasta eso a veces siento, no sé qué voy a hacer, o sea, siento que necesito ver qué tengo que hacer, que no tome una decisión errada, que el Señor me ayude realmente a saber que cómo voy a hacer aquello. Y a veces me da hasta miedo, temor de equivocarme. Pero bueno, a mí me encantaría aquello. Entonces Satanás también pervierte al moldear un estilo de vida digno de condenación. O sea, para Satanás mejor si vives como vivías antes. ¿Sí? Mejor si vivías como vivías antes. Así en lo mismo, con tal que vengas a la iglesia los domingos, sí, bueno, tu conciencia quizás está ahí sosegada, tu conciencia está ahí y listo, sí, tranquilo, él te quiere mantener así. Te quiere mantener así. Pero Pablo no era así. Esto erais antes ustedes, pero ahora no pueden ser así, les decía Pablo. No pueden hacer así. Ustedes ya son hijos de Dios. Su caminar tiene que ser, pues, digno, ¿sí? Como ustedes han elegido ser creyentes, que vuestra elección, ¿no? Vuestra vocación, ¿sí? Su caminar tiene que ser distinto a lo que caminaban antes. Y entiendes tú que no siempre va a ser de la noche a la mañana. ¿Ok? Porque hemos determinado que todos estamos en Romanos capítulo 7, en muchas áreas de nuestras vidas. Hacemos lo que no queremos hacer, decimos lo que no queremos decir. ¿Quién nos librará de este cuerpo de pecado, de muerte? Pues, y más abajo está, y dice, Jesucristo. ¿Sí? Entonces Satanás no solo quiere pervertir la verdad a través de doctrina falsa, negando la deidad de Cristo, negando su segunda venida, ¿sí? Ofreciéndonos ser un idólatra a alguna situación o alguna cosa, ¿sí? Él sigue queriendo moldear nuestro estilo de vida conforme a lo que éramos antes, ¿sí? Y también Satanás opera en sus propios hijos mediante opresión, ¿sí? ¿Y él cómo te oprime Satanás? Pone opresión, posesión, lo que tú quieras. Él siempre te está oprimiendo a través de ¿qué? De los deseos, ¿sí? De los deseos. En tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente, siempre está ofreciendo. En Romanos capítulo 1 tú vas a ver a las personas cómo andan en decadencia, ¿sí? Cómo los oprime, y no solo en cuestión mental, del alma, de los sentimientos, aún tú ves los evangelios cómo Satanás oprimía a las personas, ¿sí? ¿A través de qué? De enfermedades, ¿no es cierto? Porque habían espíritus de ceguera, de sordera, que alguna vez hemos leído. Entonces, Satanás siempre te va a oprimir o va a oprimir a la gente mediante sus deseos. Va a oprimir a las personas mediante enfermedad y también va a oprimir a sus propios hijos mediante la muerte. Obviamente eso es si Dios así lo permite, ¿sí? Si Dios así lo permite. Pero también hay algo que tú tienes que saber, que Satanás también opera, ¿sí? Por ejemplo, también opera al influenciar en los gobiernos que hay. Muchos dicen, no hay que meter la política aquí. Cuando uno lee Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, y cuando está hablando del ángel, ¿no? De Satanás, del diablo, ¿sí? Que se sublevó, se enorgulleció, no quiso ser igual a Dios, ¿sí? Cuando uno lee esos pasajes, se está hablando a un rey, a una persona, ¿sí? Pero detrás de la persona, ¿sí? Se está manifestando ¿a quién? A Satanás. Ahora, cuando leemos Efesios, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Satanás también está sobre los gobernantes, sobre los políticos, ¿sí? O sea, para nada podríamos decir que no podemos meter a Satanás en la política. No, creo que desde ahí maneja todo lo que nosotros vemos, ¿sí? En diferentes países, ¿sí? Pero lo que nosotros sí debemos entender es cómo puede operar Satanás en la vida de los cristianos, ¿sí? ¿Podría operar? Por supuesto que sí puede influenciarnos. ¿Por qué? Porque Satanás opera en los cristianos ¿al qué? Al crearte duda, ¿sí? Él te crea duda, siempre, desde el huerto del Edén, siempre puede crearte duda. Te pone duda en cuanto a si esto realmente es la autoridad plena de Dios,
si lo que dice la Biblia es verdad, ¿sí? De quién es Cristo. O sea, Satanás siempre va a poner duda. Ya hemos estudiado hace no me acuerdo cuántas clases atrás, ni aún los propios cristianos están seguros si son salvos. ¿No es cierto? Tienen dudas de su salvación. Por eso es que Juan está escribiendo esta carta, para que realmente uno tenga la seguridad de que es un verdadero cristiano. ¿Acaso Satanás también no motiva en los cristianos la persecución? Si uno lee Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, ¿qué dice a la iglesia de Esmirna, si no me equivoco? ¿Sí? Satanás pondrá a alguno de vosotros en las cárceles, dice, ¿no? No por mucho tiempo, pero los va a poner. Satanás siempre va a motivar a la persecución, ¿sí? Antes perseguía Satanás plenamente a Israel. Quería hacer desaparecer la nación de Israel. Y nosotros de alguna manera hemos heredado aquello, y ahora Satanás, ¿qué hace? Siempre está atacando ¿a quién? A la iglesia. Sí, le encanta perseguir a la iglesia. Por eso dice que él está como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. ¿A quién va a devorar? ¿Sí? A los de la iglesia, ¿sí? Y es más, ¿cómo puede de alguna manera Satanás operar o meterse en la vida de los cristianos? Él quiere estorbar su servicio, ¿sí? Él quiere operar tu servicio. En 1 Tesalonicenses 2:18 tú puedes ver ahí un ejemplo. Satanás nos estorbó, dice Pablo. Queríamos ir ahí, pero Satanás nos estorbó. Siempre de alguna manera quiere Satanás estorbar tu servicio al Señor. Pero ¿saben qué? Lo que Satanás está haciendo mucho más de aquello, es lo que vamos a estudiar en los versículos del 1 al 6 del capítulo 4, tienes que entender algo, que Satanás se infiltra en la iglesia. En toda iglesia Satanás se infiltra. Y cuando digo infiltra, no se entra abiertamente y va a decir yo soy hijo de... No, él se infiltra. ¿A través de qué? De cristianos falsos, de maestros falsos, de doctrina falsa. ¿Ok? Para dividir la iglesia. Tú sabes que cuando digo iglesia estoy hablando de la iglesia en general, ¿sí? De la iglesia, ¿sí? Por eso habla tanto del trigo y la cizaña. Satanás siempre se va a infiltrar a través de cristianos falsos. Cuando Juan está escribiendo esta carta, ¿sí? Dentro de la iglesia hay cristianos verdaderos y hay cristianos falsos. Los verdaderos son aquellos, ¿sí? Verdaderos hijos de Dios. Los que han permanecido dentro de la iglesia. Los falsos cristianos son aquellos que han salido. Por eso es que Juan les está diciendo en el capítulo, ya vuelvo a repetir el versículo, creo que ya me lo sé de memoria, ¿no? Primera de Juan 2:19, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Sin embargo, hay un ataque que se recibe de parte de Satanás. Y aquí habla más de espíritus, ¿sí? Falsos maestros, ¿sí? Que están enseñando herejías, que según ellos están enseñando verdad, pero va a hacer de que muchos de estos salgan. Y saben que Dios es soberano. Dios es soberano. Pero aquel que es un verdadero creyente, más adelante les dice Juan, ¿sí? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿sí? No va a salir. No va a ser engañado. Pero ojo, tú tienes que hacer dos cosas. O sea, tienes que hacer lo que les dice para que tú no caigas en aquello. Y lo primero que Juan les está diciendo a estos de la iglesia, vámonos a la primera de Juan, ¿sí? Vámonos a primera de Juan, capítulo 4. Amados, dice. ¿Quiénes son los amados aquí? ¿Los verdaderos creyentes? Sí. ¿Sí? Juan está diciendo a los verdaderos creyentes, a los
verdaderos hijos de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, ¿sí? No creáis a todo, no creas a todo aquel que te está diciendo esto es a la doctrina, ¿sí? O soy cristiano, o yo te estoy enseñando la verdad, o todo lo que yo te digo es verdad. Si hubiera seguido escuchando a ellos, hubiera permanecido con ellos, ¿sí? ¿Estás entendiendo lo que les he contado al principio? Hubiera permanecido. Y para mí hubiera sido eso verdad. Y seguramente eso hubiera enseñado. Y quizá la iglesia hubiera sido más grande porque... ¿Me entiendes, no? Pero hay una responsabilidad de cada creyente. Ni usted tiene que creer lo que yo digo. Usted tiene que probar. ¿Sí? Probar si realmente se te está enseñando, una sana doctrina. Si tú lees el versículo 24 del capítulo 3, ahí habíamos terminado el anterior domingo. ¿Qué dice? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿En qué sabes tú que eres de Dios? Por el Espíritu que Dios te ha dado. Y tú sabes por ese Espíritu que Dios te ha dado, el Espíritu Santo que Dios te ha dado, tú sabes que Él te dio vida cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. ¿No es cierto? Tú sabes. Sabes también que eres hijo de Dios porque Él abrió, o yo sé por qué soy hijo de Dios, porque Él abrió mi entendimiento, ¿sí?, para recibir el Evangelio y nos concedió fe en Jesucristo. En eso sabes que eres un hijo de Dios. También sabemos que Él nos guía. ¿Sí o no? Él nos guía. El que guía mis pasos. ¿Me entiendes? Él sé. Porque el Espíritu de Dios me guía. Sé que me guía. Sabemos que me guía y también sé que me guía en el ministerio. En el ministerio. Porque sé que el Espíritu Santo no solo me dio el Espíritu Santo, sino también con Él me dio dones. ¿Sí? Para servir a la iglesia. Y ese don que ejerzo es ser pastor maestro. ¿Sí? Es un don que Dios me dio dentro del ministerio. Sabemos que Él también, sé que el Espíritu Santo mora en mí, porque Él me ayuda a entender ¿qué cosa? La palabra de Dios. No me quedé así. Estoy poniendo más en esto para que entiendas, ¿sí? No me estoy exaltando, no, estoy para que tú me entiendas. Si realmente eres hijo de Dios, Dios va a abrir tu entendimiento a su verdad. De lo contrario, te va a permanecer así. En ese entendimiento. Que muchos espíritus están enseñando. ¿Qué es espíritus? Hombres, ¿sí? Falsos maestros en este contexto, que están enseñando, ¿sí? Muchos profetas han salido en este mundo, hay muchos que están ahí enseñando cosas que no son la verdad. Sabemos que Él abre entonces nuestro entendimiento, por eso sé que el Espíritu de Dios, ¿sí?, que no lo veo, pero que lo identifico por los efectos que causa. Ya repetí eso el domingo, ¿no es cierto? Sabemos que Él permite que veamos qué cosa, la verdad, que no la veíamos ni entendíamos porque éramos incrédulos en estado natural. 1 Corintios 2:14, ¿qué dice, no es cierto? Que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque ha de percibirse o ha de entenderse espiritualmente. Entonces yo entiendo, o sea, que el Espíritu Santo sé que está en mí, o sea, sé que soy un hijo de Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado. Sabemos, ¿por qué? Porque Él ilumina nuestra mente. Hermano, tú ya entiendes mucho mejor las Escrituras que otros.
¿sí? Y agradecele a Dios. Agradecele a Dios. Ahora vuelvo a repetir. Probad si realmente lo que se te está enseñando es de Dios. Probad. Y si es de Dios, bien por vos. ¿Me entiendes? Bien por vos. Dios es el que te está dando el conocimiento a través de su palabra. Entonces, lo que va a hacer Juan ahora, en los versículos del 1 al 6, hace una transición a la obra de hace una transición en cuanto a la obra de todo espíritu inmundo en los falsos maestros y en sus falsas enseñanzas, puestos que estos espíritus antiguos y sobrenaturales son expertos en el engaño. Los cristianos debemos tener cuidado en examinar de cerca todo mensaje espiritual que encontramos, ¿no? Es un mandato, y lo leemos eso en 1 Tesalonicenses 5, 21, 22, que dice: examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces, lo que hace Juan, o sea, en estos versículos del 1 al 6, primero lo que hace es darte un mandato a probar. ¿Sí? Probar. El problema, ¿saben cuál es? De muchos cristianos, y yo digo casi de su totalidad, pues no prueban. No quieren ya, hasta lo que yo les digo, creo que ni vuelven a escuchar la enseñanza, con el fin de probar si realmente estoy diciendo lo que dice conforme a lo que estoy enseñando. Es un mandato que Juan les da a todo creyente. Probad, ¿sí? Es un imperativo en el griego, probad. Y está acompañada con una partícula negativa, no, por dice, amados, no, dice, no creáis. Y en el griego implica esto, no creáis, ¿sí? Dejar de creer, es un indicativo prohibitivo. Te está diciendo, no creáis, ¿sí? Es una acción, ¿sí? Que debes ponerlo en marcha. No creáis, indica que si alguno de sus lectores ya había estado aceptando sin sentido crítico el mensaje de los falsos maestros, debía dejar de hacerlo inmediatamente. Debían, ¿qué cosa? Ejercer discernimiento. Entonces, cuando tú escuchas un mensaje, lo que Juan les está diciendo, está dando un mandato a probar. Como los de Berea, que siempre se mencionan, ¿no es cierto? Ellos estudiaban para ver si todo lo que les estaba diciendo Pablo o estaba enseñando era verdad y estaba conforme a las Escrituras, si realmente es verdad. Entonces, Juan les dice, amados, no creáis a todo espíritu. En otras palabras, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que te digan es verdad. Tú tienes la responsabilidad de probar si realmente es palabra de Dios. Y hay una razón para la cual debes probar. Pero leemos el versículo 1. Amados, dice, no creáis a todo espíritu. Sino, ¿sabes por qué te quiero hablarte esto? Porque he escuchado muchos. ¿Y dónde estás yendo? A otra iglesia. Muy bien. ¿Y cómo es esa iglesia? Es de sana doctrina. Pero ¿cómo sabes desde sana doctrina? Habrás ido a escucharla 1, 2, 3, 4. ¿Has probado realmente si es de sana doctrina? Porque si tú ves y prendes, parecen. Porque ellos no se van a ir en contra de la palabra abiertamente. ¿Me entiendes? Es como un vaso de agua, pero tiene una gota de heces. Parece cristalina, pero no es. ¿Cómo sabes que es sana doctrina? ¿Cómo sabes realmente si realmente está conforme a lo que te están enseñando la palabra del Señor? Siento en mi corazón. No, el corazón es engañoso, dice lo de Jeremías. ¿Sí?
Tú tienes que probar si realmente está yendo conforme a las Escrituras. Entonces, cuando dice probar, ¿sí? ¿Sí? No creáis, no creas a la primera. Lamentablemente yo, al hacer un recuento, no me van a malinterpretar el día de hoy, por favor, ¿sí? Yo quisiera realmente que haya un seminario, aquí en Cochabamba. No sé si habrá en Bolivia, no lo sé, tampoco he ido a buscar, ni indagado, nada. Pero realmente que te enseñen bien conforme a lo que dice las Escrituras. He pisado 3 seminarios, ¿sí? He pisado 3. Ninguna de aquellas, bueno, tienen diferencia entre uno. Uno es muy extremo, el otro es medio, ¿sí? Y el otro quizá esas. Y entiendo que los que están ahí, como alumnos, ¿sí? Van a crecer conforme a esa información, y a través de la información que van a recibir, ¿qué van a hacer? Van a dar a otros, y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer. Pero yo me pregunto, realmente esos estudiantes que están ahí, ¿realmente estarán probando lo que les están enseñando? Y lamentablemente en Bolivia no conozco uno. Me han dicho que en Santa Cruz hay un seminario muy bueno. Aquí no conozco, y si hay, me lo dices, porque yo quisiera seguir estudiando en un lugar donde me enseñen. ¿Ya? Quisiera. Por eso quizás ese es mi deseo, ¿no? El deseo en el Señor, no lo malinterpreten, por favor, ¿sí? Ese es mi deseo, que si el Señor me regala un lugar, yo tratar de enseñar, ¿sí? Volver a empezar, volver a comenzar, volver a hacer, porque creo yo que en 18 años algo el Señor me ha revelado, que no quisiera guardármelo dentro de mí. Y de alguna manera, como dice, como le da el mandato de Pablo a Timoteo, sí, lo que has aprendido de mí, eso enseña, ¿sí? Eso enseña. Pero quizá tu mente estás diciendo, el pastor Marcos está creyendo que él tiene la sana doctrina. Yo entiendo, vuelvo a repetir, estudio, ¿sí? Discierno, estoy queriendo entender si realmente estoy enseñando la verdad. Probablemente hay un deseo en mi corazón aquel. ¿Ok? Ahora, tengo una razón para probar. ¿Cuál es esa razón? Versículo 1. Dice, si no probad los espíritus, si son de quién? Si son de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Probar. ¿Sí? Aquí no está hablando de exorcismo, de hacer guerras y contra, no, está hablando de aquellas personas que están hablando, están enseñando. Probar los espíritus si son de Dios. Ahora, no te estoy diciendo que todo el mundo que está fuera de mí no son de Dios, no estoy diciendo aquello. Te estoy diciendo probar todo lo que tú escuchas, probar. Ahora, muchos de ellos te van a enseñar verdad. Por eso dice, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5, 20, 21? ¿Sí? Recibid lo bueno y desechad lo malo. Tengo muchas cosas que he recibido del seminario Sion, buenas, las enseño. ¿Por qué? Porque las he probado que en esas cosas son verdad. Pero hay algunas cosas que todavía no las considero como verdad, o quizá mal interpretadas en su buena fe, y no las voy a enseñar. ¿Están entendiéndome lo que te quiero decir? ¿Sí? Entonces, probad los espíritus si son de Dios, y te vas a dar cuenta. Porque muchos, no pocos, y si en ese tiempo eran muchos, imagínate 2000 años más adelante. Porque muchos falsos predicadores, falsos profetas, han salido por el mundo. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento siempre nos han advertido que van a haber falsos profetas. Siempre. Jesús lo advirtió, ¿sí? En Jeremías el Señor advierte tremendamente que siempre va a haber falsos profetas. Muchos han salido de él. Hay muchos.
Que esos no se están vistiendo con cuernos o están diciendo abiertamente que son, no. Son instrumentos. Satanás está operando a través de estos. Por eso les he hablado cómo opera Satanás, ¿sí? Pervirtiendo las escrituras. Hay muchos de los cuales están ahí alrededor, de los cuales tú tienes que probar si son de Dios o no son de Dios. Y los vas a probar porque al escucharles hablar, ellos van a hablar más de las cosas del mundo que lo que dice las Escrituras. Van a ofrecer mucho más lo que le gusta a los del mundo, ¿sí?, que lo que ofrece las Escrituras. Si yo ofrezco en una iglesia que si vienes a Cristo todo te va a ir bien, en la necesidad que el hombre vive día tras día, va a venir. ¿Entiendes? Si yo te digo que Cristo se hizo pobre para que tú seas rico, y dices, ¿hay un versículo que dice eso? Sí, sí, tú vas a venir. ¿Me entiendes? Y si yo te digo que todo lo que siembras, sí, vas a cosechar, ¿es bíblico? Sí. Pero si yo le tuerzo, sí, que la viuda ha dado sus últimas monedas y se ha ganado con eso el reino de Dios, o sea, tú vas a creer, pero no vas a ir realmente al contexto de lo cual se está hablando. Porque para esa viuda, sí, ese era el método de ganarse el cielo. Esa era la forma de ir al cielo. Por eso tan necesario es lo que Juan está diciendo en estos versículos del 1 al 6, que no lo voy a seguir porque aquí quedamos, porque quiero después entrar mucho más ya en profundidad a estos 6 versículos, ¿sí? Juan está exhortando a sus hijos amados a que prueben, a que sepan discernir espiritualmente todo lo que les está diciendo. Incluso tú tienes la responsabilidad de probarme si yo te estoy diciendo lo que las Escrituras dicen. Pero hay algo que te da gozo, o algo que debería darnos gozo a nosotros. Bueno, en el caso si fuera a mí, ¿no? El que está en vosotros, dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nadie me va a engañar. ¿Me entiendes? Sí, es como decir, si yo me volviera ahorita mormón, ¿sí? Eso, ¿sabes qué sería evidencia? De que el Espíritu Santo no está en mí. ¿Sí? Pero si yo permanezco en la doctrina, en el fundamento de los apóstoles, buscando realmente la verdad de Dios, eso da testimonio de que el Espíritu Santo está en mí. Y que quiero enseñarlo conforme a lo que las Escrituras establezcan. Lo dejaremos ahí porque tenemos un tiempito de celebrar. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, pongámonos de pie. Señor, bendito Dios, te agradecemos, Padre, porque cada domingo, Señor, queremos, Señor, siempre buscar la verdad, Padre. Esa verdad que ya está plasmada en tu libro, en las Escrituras, bendito Dios, esa verdad que tú ya lo has puesto, Señor. Podrán cambiar, Señor, las culturas o cualquier cosa, pero tu palabra no, porque tu palabra es eterna, bendito Padre. Gracias, Señor, por aquello, que mis hermanos aquí, Señor, puedan realmente probar si todo lo que enseñamos, Señor, viene conforme a tu palabra, bendito Dios. Y te agradecemos porque tú nos das entendimiento, nos das sabiduría, Señor, para poder entender lo que tú nos dices, papito. Gracias, Señor, por todo, Padre Santo. Queremos darte gracias por tu palabra. Si hemos traído una ofrenda, Señor, no podemos quitar aquello porque es un mandato tuyo, papito. Tu palabra dice, Señor, que debemos hacerlo aquello, honrar, Señor, con aquello que tú nos has proveído.
Y te agradecemos, Señor, porque podemos hacerlo, bendito Dios. Gracias, Papito Dios, bendecimos las ofrendas, que esta semana, Señor, sea una semana de bendición. Señor, que, Señor, nos cuides, nos protejas, cuida a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Bendice sus vidas, Señor, y que tu verdad también puedan ellos entenderla y escucharla, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por todo, Señor, te agradecemos en esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén.